Loida nos hablaba de viejos fantasmas, ¿verdad? Yo quisiera en esta tarde contar una anécdota, testimonio, por el lugar donde estuvimos ayer. Y aunque parecía una tontería, pero Dios tuvo tantísimos detalles en ese lugar donde estuvimos. Y bueno, resulta que yo en un principio no iba a ir al río y me entró como mucha envidia de ver que la gente iba y al mismo tiempo tenía paz. Y yo decía, Señor, si mañana me toca compartir, tú sabes que... Pero sentía paz. Y dije, bueno, la verdad que me va a venir bien porque aquel lugar me transmite paz, me da descanso, ¿no? Y bueno, y me va a venir bien. Pero mis planes ayer no eran los planes de Dios. Y bueno, fuimos a visitar un lugar al lado del lago de Amman, las 100 escaleras, le dicen del Golfo, el Golfo de las 100 escaleras. Y bueno, fuimos un grupito y ahí iba yo con mi churro, ahí iba yo con mis cosas y mis expectativas del lugar y de lo que íbamos a hacer. Pero llegando allí aparcamos y entonces me dicen que dónde iba con el churro, que allí era, no sé cómo le llamáis, barranco, ¿vale? Que tenías que escalar, bajar, subir, bueno, y lugares de profundidad, en fin. Entonces, como he dicho, Dios en aquel lugar tuvo muchos detalles y la verdad es que estuvo tratando mucho mis miedos ayer. Yo soy una persona que desde mi niñez siempre he sido muy temerosa, muy insegura y hay cosas que a veces se nos escapan, pero a Dios no se le escapa nada. Entonces, estando en aquel lugar, Dios trató mi temor en cuanto al agua y no es el decir tengo miedo a las alturas o tengo miedo a meterme aquí, no, es un temor de pánico, un temor de decir al agua, al lugar, lo que uno no puede ver ni puede palpar, ¿no? En ese momento. Y bueno, me fui contenta de aquel lugar porque la verdad es que me ayudaron bastante, la verdad es que Dios se usó bastante de los que fuimos, especialmente de Yuri, que fue el que estuvo arrastrándome hasta el final, y Esther. Y hoy me seguía recordando todo lo que ayer vivimos allí. Yo dije, bueno, Señor, ¿por qué me sigue viniendo todo esto a la mente que viví ayer? Y me acuerdo que en mi experiencia con Dios había un ejercicio que tú tenías que irte o bien a un lugar, montaña, playa, donde tú pues tenías que tener tu experiencia con Dios. Y ayer me recordaba que pasó lo mismo que en aquel lugar, que yo fui a Antonio, le dije, mira Antonio, que yo he hecho el ejercicio y a mí, yo no, a ver, cuéntame. Y del principio al final de haber estado en aquel lugar, Dios tuvo cada detalle y cada cosa representaba algo con mi vida, sobre todo con mi pasado. Y ayer pasó algo hermoso. Ayer Dios me recordaba mi infancia, momentos en los que, quiero que Marilú se tome nota de esto, y me hablaba pues de ese temor a los lugares de profundidad y bueno, pues que lo mismo que una persona, yo por ejemplo ahora estoy compartiendo y vale, sí quieres compartir, pero también tienes que vivir lo que predicas. Y estamos hablando de los héroes de la fe y Dios ayer probó mi fe, lo puso a prueba y aunque hubieron momentos desesperados, pero luego pensé, madre mía, no tengo ni esto de fe, ¿no? Si no hubiera sido por los que me acompañan. Además, una de las veces Juan me dijo, ¿quieres que volvamos para atrás? Y yo dije, es que si no voy a fastidiarle a los demás. Y entonces ahí fue cuando, bueno, me cogí de una roca y me puse a orar y fue una experiencia desagradable, pero al mismo tiempo Dios estuvo haciendo, ¿no? Y me hablaba de eso, que tanto en lo espiritual como en lo natural, pues es algo que va ligado. Cuando Dios te hace libre de unas cosas, pues tanto en lo natural como en lo espiritual va obrando. Yo me acordaba de cada joven que tienen esa valentía de tirarse de esas alturas y me gustaría también pues invitarlos a que esa valentía la usen también en la parte espiritual. El decir qué está haciendo Dios en mi vida, de qué me está haciendo libre y todo lo que estáis experimentando en este tiempo, ¿no?
Y también Dios me hablaba en cuanto a la misericordia. Para vergüenza mía, estuve con personas que no las tenía miradas con los ojos de Dios y ayer me mostraba la misericordia hacia esas personas. ¿Y por qué digo esto? En parte porque también cuando uno lo declara, Dios trae libertad. Y sé que antes de que termine el verano yo tengo que ser libre de eso, poco a poco, pero tengo que ser libre de mis temores y Dios me va haciendo libre poco a poco de lo que voy enfrentando, y en este caso me está hablando de lo natural. Y me acordaba de Miqueas, a quien vamos a nuestro personaje de hoy. ¿Qué fe no tendría, qué valentía no le daría a Dios para poder enfrentar a naciones? No hablamos de un pueblo ni de 4 personas, no, de naciones. La autoridad que Dios le daba para hablar. Y también hay una parte donde él se siente como si estuviera en el lugar del pueblo. Y ahí muestra la misericordia de Dios, ¿no? Y es un poquito también lo que Dios me está hablando en este tiempo. Y resulta que este libro nos habla de juicio, nos habla de esperanza y nos habla de misericordia. Y como título yo le puse ¿Quién como Dios? No sé si es que me parece ser que también el nombre de Miqueas tiene algún significado con esto, pero son palabras de Miqueas, ¿quién como Dios? Y dice, ¿puede un Dios de amor odiar el pecado? Puede hacerlo, en efecto lo hace. Amén. Y vamos a estar viendo un poquito el contenido de lo que va a ser, pues luego en cuanto del capítulo 1 al 7, lo que vamos a estar viendo. Dice que Miqueas denuncia la opresión, denuncia el orgullo, la avaricia, la arrogancia, la corrupción de Israel y de Judá, el reino del norte y reino del sur. Dice que el juicio llega después de que nos han dado muchas oportunidades al arrepentimiento. Dice, una vez que Dios haya aplicado el castigo, reconciliará a su pueblo y los perdonará. Miqueas tiene el don de ver y revelar cosas de Dios para con los hombres. Y esta palabra es de Dios para Israel, pero también hoy para nosotros, para su iglesia. Dice que la profecía de Miqueas viene de tiempos y situaciones específicos, en los tiempos del rey Jotán, de Acaz y de Ezequías. Y dice que profetiza viendo acerca de lo que pasa con Samaria y con Jerusalén. Y empieza el versículo 1, que yo lo pondría bien en grande. Oíd pueblos todos. Y dice Miqueas 1, el 2 y el 3. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuánto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Miqueas empieza a proclamar el juicio del futuro, ¿vale? Tanto pueblos como naciones, ¿vale? Toda clase de gente. Pero el problema también vemos aquí que es que un gobierno en manos de hombres sin Dios en sus vidas puede ser algo que no tenga buenos resultados y ni siquiera si no tiene esos principios éticos. En el 3 dice, tanto Samaria como Jerusalén habían sido edificadas en montañas, en las alturas. Y cuando dice, hollará por las alturas de la tierra, tiene que ver con pisoteará, tiene que ver con pisotear. Pero también era un lugar de idolatría, era un lugar de ubicación a los ídolos que adoraban en aquel lugar. Entonces, por tanto, Dios iba a juzgar ese lugar y lo hará también en un futuro. Amén. Entonces, podríamos ver reflejado el libro de Miqueas en este tiempo en nuestras vidas. Nos habla de los que gobiernan, nos habla de una sociedad corrompida, nos habla de la opresión a los pobres, a los débiles, y nos habla también de los falsos profetas. Miqueas 1:5 dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Miqueas utiliza el nombre de Jacob en cuanto a las 12 tribus para referirse a Samaria, el reino norte, y el nombre de Israel para referirse a Jerusalén, el reino del sur. Ambos reinos eran culpables.
y por sus transgresores y por sus pecados continuamente. Entonces, nos habla de la maldad de estos dos reinos y también en cuanto a estas preguntas que hace en el versículo. Dice que Samaria llegó a ser el semillero de la idolatría para toda la tierra. De hecho, también fue algo que se transmitió al reino del sur. Amén. Dice que en Israel habla de la fertilidad, del culto a la fertilidad, y en Judá de los lugares altos. Habla de Baal, de los cultos y adoración a él. Dice, la profecía de Miqueas referente a Samaria se cumplió literalmente. Fue destruida por los asirios y actualmente está en ruinas. ¿Y quién era Miqueas y de dónde era? Dice que su pueblo era Moreset, o Moreset, no sé cómo se menciona, una aldea de Judá. Y sabía bien lo que era vivir en cuanto al campo, porque dice que era campesino, pero también era agricultor. Y entonces Miqueas ve los pecados del pueblo y en cuanto a ello señaló la influencia de las capitales de Samaria y Jerusalén. Dice que había gente en Israel que en su avaricia buscaba con prepotencia tomar la herencia de los que no se podían defender. Como hemos dicho antes, de los débiles, de los pobres, de aquellos que no tenían ningún recurso, de los más frágiles. Incluso andaban con orgullo por sus malas acciones y ¿qué hacían? Los oprimían y los estafaban. Y este es nuestro deber, estar sirviendo hoy a los que están siendo oprimidos y dándoles esperanza y fe de lo que es nuestra creencia hoy. Pero también no tenemos que pasar por alto lo que son nuestros derechos y que no deshagan tampoco los valores de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a Miqueas 2 y vamos a leer del 2 al 11, aunque luego vayamos por partes, ¿vale? Dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal, del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo, de todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. Como nos quitó nuestros campos, pues los dio y los repartió a otros. Nos saltamos el 5 y vamos al 6. Dice, no profecitéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Tú que dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis la capa atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas, que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. En el 10 y 11 dice, levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Y alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra. Este tal será el profeta de este pueblo. Vemos al principio que nos habla el terreno de cada tribu y familia correspondía a Jehová, ¿vale? Y por tanto no podían intercambiarlo. No solo cometían idolatría, sino que también planeaban el mal contra su propia tierra, su patria. El pueblo de Dios tiene que ser una familia que tiene que vivir unida más que nunca. Amén. Dice que el pecado del robo y la avaricia rompe lo que destruye la familia. Aquí los ricos dice que se aprovechaban y codiciando las heredades y posesiones y lo hacían con violencia. 6 y 7 nos habla que el pueblo responde a la predicación de Miqueas con descaro y con falta de respeto. O sea, no querían escuchar la predicación o lo que les estaba diciendo, porque se refería al mensaje a castigo y cautiverio, como consecuencia de las conductas de este pueblo. Y en nuestro tiempo la palabra será recibida en aquellos que querrán obedecer y será rechazada por aquellos que no quieran obedecerla. Dice que al que recibe la palabra, Dios lo guía, le da descanso y lo bendice. Y aunque sea un mensaje de juicio y no apetecible a veces de escuchar, pero dice que su pueblo lo aceptará. Miqueas aquí comunica también al pueblo su pecado y su condición espiritual. Dice que el pueblo, un pueblo hostil,
que se hace enemigo de Dios al descuidar la palabra. También se apoderaban de sus víctimas, lo mismo que un ejército, y les quitaban sus abrigos, su ropa a las personas más inocentes y les despojaban como prisioneros de guerra. Dice que los que tenían poder de gobierno se aprovechaban de su debilidad echándoles de sus casas. Aquí está hablando de las mujeres viudas y de los huérfanos. Y Dios dice que es padre de los huérfanos y juez defensor de las viudas. Los versículos 10 y 11, el pueblo había contaminado la tierra con el pecado, lo destruye, lo priva de las bendiciones de Dios y la tierra ya no iba a ser la misma. El pueblo no quería un profeta íntegro, solo querían escuchar a aquellos que, pretendiendo ser profetas de Dios, no tuvieran en cuenta la indisciplina de estos y sin principios, predicándoles de vino y de sidra. Esto quiere decir vidas fáciles y de placer. Y para elegir un profeta debían decir lo que le agradaba a los ojos de estos, porque si no, para ellos no recibían a nadie como profeta. Y hoy, tristemente, es lo que estamos viendo un poquito en lo que es en el mundo evangélico, en las iglesias, porque a veces adornan la verdad con religiosidad. A veces vemos que hacen reuniones como espectáculos, no se obtiene cambios internos y da la impresión que se está entreteniendo a la gente. Y buscan lo que quieren escuchar, viven lo que es en el emocionalismo, en lugar de experimentar la libertad de adorar y alabar a Dios desde adentro, desde el interior, desde el corazón. Y solo nos puede librar de esto una verdadera conversión con Dios, enamorándonos de la persona de Jesús y madurando en su palabra. Miqueas 3:4. Bueno, vamos a leer 4 y del 6 al 8. Dice: entonces clamaréis a Jehová y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre vosotros, sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán los labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El primer versículo, en el 4, Dios dice que no contesta las oraciones de aquellos que proceden con injusticia y aquellos que no están o no andan de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo está respondiendo Dios a nuestras oraciones? Cuando Dios dice esconderá su rostro, el rostro de Dios para nosotros es vida, ¿vale? Y esconder su rostro no sería solo algo desagradable, sino tiene que ver también con muerte, tiene que ver también con destrucción. La bendición de Dios es que su rostro resplandezca en nuestras vidas. Nos habla de falsos profetas y por ser falsos y por ser malos se manifiesta su vergüenza cuando dice: se cerrarán los labios, ocultarán sus caras, confundidos y avergonzados, y ahora serán hombres que no tendrán palabras. No podrían adivinar, pronto se vería que eran estafadores, impostores, engañadores. Tarde o temprano todo lo oscuro sale a la luz. Y en el 8, Miqueas era distinto a los demás profetas. Ellos se jactaban de su tierra, de su propia tierra, pero Miqueas fue el profeta que verdaderamente amó a Dios y amó a su tierra. El verdadero profeta dice que es motivado por Dios, mientras el falso profeta, su motivación es ganancia personal, sacar sus beneficios. Miqueas estaba lleno del Espíritu de Jehová, por lo tanto, su mensaje era de juicio y de poder. El patriotismo tiene que ver con el pensamiento o sentimiento hacia una patria, hacia tu tierra. Dice que el más alto su base es la verdad, es la justicia y la relación con Dios. En cuanto a lo superficial, se basa en el engaño, en la injusticia y en el deseo de ganancia de uno, o sea, la condición del hombre. Miqueas tenía el mismo sentir que Pablo cuando dice: hermanos, el deseo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así era el corazón de Miqueas. Miqueas 4, 1 y 2 dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él
los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí vemos, dice, la segunda sección principal del libro. Dice que sigue la destrucción de Jerusalén en cuanto al juicio, pero el propósito es establecer el contraste a esto, o sea, darle importancia y destacar lo que es la nación, o sea, escogida por Dios y lo que será en un futuro. El monte tenía gran importancia como lugar de adoración, pero la gente religiosa lo buscaba los lugares altos para rendir culto a sus dioses. Pero dice que Cristo juzgará, corregirá y rectificará entre las naciones. Del 9 al 11 dice: ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejo que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Su pueblo aquí se había debilitado de tal manera que ni el rey ni el consejero no podían librar. Dice que iba a sufrir ahora como una mujer que da luz y obviamente pues ese intenso dolor que la mujer pasa. Aquí se refiere, digamos, a la cautividad de Babilonia que sufría Judá. El sufrimiento del pueblo lo describe como dolores de parto y por ello no podían prolongarse ese tiempo porque no podrían soportar el dolor. Pero Miqueas siguió profetizando la liberación. Dice: allí serás librada, allí te redimirá el Señor. Aunque sufrían cautividad, Dios les iba a librar de esa situación. Y aquí podríamos comparar esta situación con la gran tribulación. El sufrimiento y el dolor, al fin y al cabo, terminará en gozo y alegría para los que son su iglesia. Dice que en ninguna circunstancia cambiará las promesas de Dios. Lo que Él ha prometido lo hará. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar confiados y no descuidarnos. Miqueas 6, 1 y 3 dice: oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios espera razonar con su pueblo, quiere mostrar sus maravillas igual que lo hizo cuando salieron de Egipto. Dice que los montes y las colinas no cambian, pero el pueblo ha cambiado. Aquí puede aplicarse el mensaje a toda nación, a todo pueblo, a toda raza, a todo idioma, a toda cultura, a todo tipo de sociedad. Dice: después del cautiverio se volvieron indiferentes, se volvieron insensibles, y Dios nos habla de la condición espiritual, volvieron a la esclavitud. Y en el versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año? Dios anticipa la respuesta de Israel con la pregunta: ¿con qué me presentaré? Jehová ya sabía la respuesta de estos, porque decía que dirían que ya estaban cumpliendo los deberes de la religiosidad que tiene que ver la religión según la ley. El postrarse, el presentar holocaustos, el sacrificar becerros. Pero, ¿y de nosotros? O sea, ¿a qué nos estamos postrando? ¿A Dios o a nosotros mismos? ¿O qué estamos ofrendando a Dios? ¿Le estamos ofrendando nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros dones, nuestros talentos? ¿O qué estoy sacrificando? ¿Qué estoy entregando? ¿Qué estoy crucificando? ¿Estoy crucificando mi ego, mi egoísmo, mi legalismo, mi orgullo? Parece que sea algo externo lo que Dios dice aquí, pero también les habían ofrecido algo más al pueblo, una intimidad con Dios. Pero por ellos mismos es algo que habían perdido. Y a cada una de estas preguntas en nuestra vida solo la podemos responder cuando llevamos a cabo esa relación íntima con Dios. Dice: si no tomamos en cuenta la actitud del corazón, no podremos adorar en espíritu y en verdad. Para Dios el valor del acto de adorar va de acuerdo también con el valor de la vida y la actitud de un adorador, porque Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
12 y 13 del capítulo 6 dice: sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. No solamente dice que se enriquecían defraudando, lo hacían con violencia, luego mentían, luego engañaban con su boca. Y Dios no supo sino que lo único que podía hacer es castigar tales cosas para la situación de pecado, porque dice que nada de lo que hicieran sería prosperado. Y en el 16, porque los mandamientos de Onri se han gustado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Aquí compara el pueblo de la familia más fuerte y más mala que hubo en Israel, como reyes, Onri y Acab, y la familia que por muchos años estuvieron llevando al pueblo a esa adoración a los Baales. Y fue también una familia que fue eliminada y exterminada. Es decir, que el deseo de seguir en esa línea los llevaría a la ruina, a la burla, a la afrenta. Y llegamos al capítulo 7, donde vemos la necesidad de conversión. Dice el primer versículo: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma deseó los primeros frutos. El pueblo aquí eleva un llanto, ¿vale? Parece que la palabra ay de mí quiere decir vacío o hueco. Estos sentimientos son comparables a cuando a un huerto, una viña, llega el verano, pues ¿qué pasa? Que no hay ni racimo para comer. Y esto, digamos que así era un sentimiento de vacío. El deseo de los primeros frutos sigue sin satisfacerse, porque el pecado los dejó empobrecidos. O sea que la situación era bastante desesperante. Cuatro y 6 dice, del 4 al 6, el mejor de ellos es como el espino, el más recto, como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. La que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. Aquí dice que a los ciudadanos codiciosos sin ley, Miqueas los compara con espinos en un zarzal. Dice que Israel ya estaba probando su juicio al vivir en medio de esta sociedad que era impía y malvada. Dice, uno ya no debería arriesgarse a confiar en el vecino, en el amigo, hermano, padre, mujer. Dice que los padres y los hijos se veían con sospecha engañándose por ganancia personal. Se pierde el amor, se pierde el respeto, la honra a los padres, el honor. Y esto los centró en el deseo más del dinero, del poder y del prestigio. Y esto es lo que también estamos viviendo en nuestros tiempos. Se están perdiendo los valores, la ética de Dios. Del 7 al 13. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios me oirá. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga la verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos lo verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria, las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y del mar al mar, y del monte al monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. La clave aquí, digamos que es mirar y esperar y Dios oirá. Dice, estar vigilantes, dice, su ayuda llegará. Esto revela confianza en Dios. A pesar del pecado que existía en Israel y en Judá, aún
podía haber esa conversión. Dios observa y escucha al humilde que es contrito de espíritu y le teme a su palabra. También vemos que Miqueas se identifica con su pueblo. Es como si hablara a su pueblo en el lugar de ellos. Dice que consideró el estado espiritual del pueblo y meditó en su condición espiritual como un todo. Y supo cuál era la medicina conveniente para el pueblo. Dice que Asiria fue el gran enemigo en ese tiempo y por siempre acreditaba sus victorias al poder de sus dioses. Por eso preguntaba, ¿dónde está tu Dios? No es que Dios le faltara poder, ni mucho menos. Él permitió el azote por el pecado de su pueblo. Pero el que pasará vergüenza no será Judá, no será Israel, serán sus enemigos. El 11 y el 13 nos habla del cuadro profético, cuando Dios restaurará a su pueblo, la profecía que se cumplirá en la segunda venida de Cristo. La gente dispersa en su cautividad, dice que volverá de Asiria, de Egipto, de Babilonia, de los países donde Israel y Judá también fueron llevados. Del 14 al 17 dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Dice aquí, habla de la oración del remanente creyente y la respuesta de Dios. Manifiesta el anhelo de los que quieren ser pastoreados y de volver a la vida donde Dios apacienta y alimenta a su pueblo. Israel en sus mejores días dice que se considera como el pueblo de Dios y las ovejas de su prado y serán de nuevo reconocidos como sus ovejas. La manifestación del poder se arroja también en resultados sobre las naciones que no querían saber nada. Esto traerá confusión y vergüenza. Dice que pondrá la mano sobre su boca, sus oídos se ensordecerán por el deseo de no querer escuchar y lamerán el polvo arrastrando como culebra. Habla de humillación y abatimiento de aquellos que no quieren saber nada de Dios. Temblando de sus encierros tiene que ver con que saldrán llorando con miedo a Jehová y el deseo de invocar su misericordia, pero no encontrarán lugar donde pararse. Y los últimos versículos nos habla, dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a sus padres desde los tiempos antiguos. Lo que ha prometido Israel dice que su remanente llegará a ser esa iglesia en el Nuevo Testamento, de todas partes, de toda nación, encontrarán vida, encontrarán perdón, encontrarán salvación. Dios dice que eliminará nuestras iniquidades. ¿Y dónde las arroja? A lo profundo del mar. Dice, donde nunca se pueden volver a encontrar. Y vemos que en los libros proféticos vemos constantemente la advertencia y el juicio de Dios, pero también Dios es fiel a sus promesas y nos habla de esperanza. Dice que Miqueas se encuentra en un momento aquí muy parecido al que hoy vivimos, un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Dice, gente que parecían servir a Dios, pero en su egoísmo. Había avaricia, buscaban abusar de los más débiles, la idolatría. Decían, servimos al Dios verdadero, pero realmente tenían sus dioses. Pero aun con todo, Dios levantó hombres para anunciar el juicio y para anunciar la esperanza y que también defendieran a los más débiles. Para Miqueas, el gran distintivo de Dios es su misericordia. Dice que no debemos revolcarnos en los pecados que ya han sido confesados, perdonados y olvidados por Dios. Amén. Dice que el libro comienza con Jehová en su santo templo,
Dice, testificando contra su pueblo pecaminoso. Pero ¿cómo termina? Con la provisión de Dios por el pecado de su pueblo, por aquellos que creen y que permanecen, que perseveran. ¿Y qué nos pide Dios que hagamos? Pues lo que yo puedo resumir de lo que Dios me habla es hacer justicia, practicar su palabra, amar la misericordia, ayudando y sirviendo a los demás y humillándonos ante Él, examinándonos y arrepintiéndonos de nuestros pecados. Quiero terminar con el versículo principal de este libro, Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén llenaba, digamos, las condiciones necesarias para una identificación verdadera con la miseria y la pobreza que vivían Israel y Judá. Dice que el pesebre de Belén identificaba a Jesús en lo más bajo de los niveles sociales. Incluso Belén era como pueblo algo insignificante. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como el nuestro, justo, recto, fiel, misericordioso, verdadero? Salmo 85:10. Del 10 al 13 dice así. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Miqueas 5:2. Y qué bueno que al final nuestro referente, nuestra razón de ser siempre tiene que ver con ese personaje que dio su vida en la cruz para darnos salvación, que dio su vida en la cruz a fin de justificarnos ante el Padre, a fin de satisfacer la justicia de Dios Padre. Qué bueno que Él se dispuso para podernos recibir por toda la eternidad. Así que estamos muy contentos de haber podido recibir esa palabra, Isa. Muy contentos, muy agradecidos al Señor, y quiero despedirme de todos vosotros, los que nos seguís por Facebook especialmente, con una pregunta. Un día te vas a morir y la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? Yo lo tengo claro, en el cielo, y no por mis méritos, no por mis obras, por su gracia. Si tú no tienes esa respuesta o no lo tienes claro, te invito a buscar en la Biblia, que es ese libro maravilloso que nos revela quién es Dios. Así que muchísimas gracias, y voy a pedir a mi auditorio que me ayude con una frase que no queremos que olvides, y es que tú vales mucho para Dios. Que Dios te bendiga.